Hola a todos, mi nombre es Adriana Fernández, soy pediatra, especialista en nutrición infantil de la ciudad de La Plata, del Hospital de Niños Sor María Ludovica. En esta oportunidad les quiero hablar de alimentación complementaria, un tema muy importante en el crecimiento de nuestros niños, y especialmente agradezco a la Sociedad de Pediatría la oportunidad de poder participar de este espacio Rayuela. Si bien esta charla tiene que ver con la alimentación complementaria, me parece muy importante volver a recordarles a todos la importancia de la alimentación en los 1000 días de vida, los primeros 1000 días de vida del niño, que esto incluye una adecuada alimentación de la madre gestante, sin carencia de ciertos nutrientes que luego pueden tener efectos sobre el desarrollo del niño, el primer año de vida y el segundo año de vida. Si uno mira esta etapa de alta vulnerabilidad, también podríamos pensar en cuánto debiéramos trabajar sobre la madre que va a quedar embarazada en términos de salud nutricional y sobre el niño hasta los 5 años, que es una etapa de desarrollo de ciertos órganos muy sensibles a las deficiencias nutricionales. Sabiendo esto, la lactancia materna sin duda toma un espacio muy relevante en los primeros 6 meses. Sabemos que la lactancia materna exclusiva es una indicación clara para este periodo y que en realidad en nuestro país, en nuestro medio y con el país que vamos a tener de aquí en adelante, con grandes carencias, sabemos que el principal reemplazo de la leche materna es la leche de vaca carente de nutrientes necesarios para el desarrollo adecuado del niño. Otro dato que no quisiera dejar de mencionar son algunos resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud que muestran que el inicio de la lactancia materna presentó valores elevados, o sea, las madres inician su lactancia, eso es una muy buena noticia, pero que la proporción de lactancia materna en menores de 6 meses sigue siendo baja. En la Encuesta Nacional de Salud 2, Nutricional y Salud 2, fue de 43,7%. Resulta comparable a la última encuesta nacional de la lactancia en ALAC, que fue de 54%. Lo terrible de todo esto es que el principal motivo de abandono de la leche materna sigue siendo que la madre refiere haberse quedado sin leche. Por lo tanto, debemos pensar que la acción de los pediatras en estos primeros 6 meses de la vida, reforzando la leche materna, y en los siguientes meses, a partir del sexto mes, volviendo a reforzar la lactancia materna y tratando de hacer una adecuada alimentación complementaria, es una acción que los pediatras tienen como única en su quehacer cotidiano y oportunidades que realmente no pueden recuperarse más adelante. Para dar un ejemplo, podemos hablar del desarrollo del cerebro humano. Sabemos que la formación de sinapsis depende del ambiente y de las experiencias en estos 1000 días de vida especialmente, y podrán ver aquí como el primer año hay un desarrollo muy acelerado de circuitos sensoriales, de la visión, de la audición, del lenguaje y de funciones cognitivas superiores. Esto, por supuesto, continúa a través de los primeros años de la vida. Desde ya, cualquier injuria, ya sea infecciosa, ambiental y dentro de lo que nosotros nos toca hablar hoy, nutricional, tendrá un impacto relevante en esta etapa de la vida. Me parece muy lindo este esquema y realmente a mí me gusta mucho esta frase que acompaña, en donde se dice que el cerebro del bebé es similar a un rompecabezas, que las piezas que lo irán armando están compuestas tanto de canciones de cuna, de caricias, de colores y olores, como de leche materna y otros alimentos que hay que brindar a medida que los vaya necesitando. Para dar un ejemplo de la vulnerabilidad de los niños en los 2 primeros años de vida, podemos mostrar este cuadro donde compara las necesidades de un niño de 2 años con las necesidades de un adulto mayor. Y ustedes verán que en términos de vitaminas, oligoelementos, o sea, de micronutrientes, lo que causa en sus deficiencias la desnutrición oculta, ya mencionada por muchos,
crean una vulnerabilidad muy alta en este periodo, primeros 2 años de vida, relacionada con una alta velocidad de crecimiento. Sabemos que la leche humana en el primer semestre de la vida va a contribuir a satisfacer, en la medida que la madre sea sana, que tenga una dieta adecuada, que haya habido un clampeo de cordón oportuno, va a satisfacer los nutrientes en esos primeros 6 meses de la vida. Pero está claramente estudiado como los requerimientos nutricionales del lactante nacido a término sano no pueden ser cubiertos a partir de los 6 meses en adelante, solo con leche materna. Allí es necesario incorporar alimentos altamente nutritivos. Y si ustedes miran el esquema que está aquí, podrán ver cómo tanto para el hierro y para el zinc, dos nutrientes fundamentales en el crecimiento, los requerimientos que debe aportar la alimentación complementaria son casi del 100%. Y también otro concepto que me parece es importante decir aquí es que si vamos a poner el ejemplo del hierro, no todos los alimentos aportan hierro posible de absorber en la misma proporción. Por supuesto, a la derecha están las carnes rojas y las barras se van achicando comparando distintos alimentos. Por supuesto que, por un lado, y ya lo hemos marcado, la necesidad de evitar cualquier deficiencia nutricional cuando incorporamos alimentación complementaria. Pero tampoco podemos dejar de mencionar que el periodo de alimentación complementaria y de incorporación de alimentos y sobre todo también de hábitos alimentarios es un periodo fundacional para la salud futura porque está implicado dentro de los cuidados que debemos hacer en niños para combatir la obesidad infantil. O sea que muchas de las acciones que tratemos de poner en marcha durante este periodo de aprendizaje de la alimentación, por un lado, deberán basarse en la incorporación de la mayor cantidad de alimentos para que esto evite cualquier deficiencia nutricional y por otro lado, crear el hábito más saludable posible para evitar la obesidad en etapas tempranas o en etapas futuras. Pero sabemos también que la alimentación es algo más que comer, como un simple hecho. La alimentación está ligada a muchas cuestiones sociales y culturales. La alimentación tiene, por supuesto, una base en la nutrición, en las mejores recomendaciones que podamos hacer en este sentido. Está ligada al placer, o comer es placer, esto lo sabemos todos. Está ligada a la identidad, o sea que uno se va formando culturalmente en relación a su familia y al acto de comer, y esta etapa de relación hace una cierta socialización en términos de con quién como, etc. O sea que tenemos que pensar cuán importante es esta etapa de incorporación de alimentos en el primer año, ya que va a formar las bases de varios de estos aspectos que acabamos de mencionar. Podríamos decir entonces, a modo de definición, que la alimentación complementaria es el proceso que comienza cuando la leche de materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante y por lo tanto se necesitan otros alimentos y líquidos además de la leche humana. Volvemos a decir que es un periodo crítico de crecimiento en que las carencias de nutrientes y las enfermedades contribuyen a aumentar las tasas de nutrición en los menores de 5 años a nivel mundial. En relación a este tema, entonces, podríamos hacernos una serie de preguntas. ¿Cuándo comenzar la alimentación complementaria? ¿Cómo introducir los alimentos? ¿Cómo debe ser alimentado el niño? ¿Cuáles son los efectos sobre la salud? Uno podría pensar en la salud actual del niño y en la salud futura. ¿Cómo promover el control de la ingesta? Entonces, ¿cuándo comenzar? Repasemos algunas de las recomendaciones actuales. La Organización Mundial de la Salud ya tiene dicho desde hace un tiempo que a partir del sexto mes es el momento ideal de incorporar alimentos. Otros países optan por adelantarla al quinto mes, pero está claro, y en eso coinciden todos, que nunca debe ser antes de la semana 17, o sea, antes del cuarto mes. Y no es menor recordarlo, porque hay familias que suelen hacer probar al niño alimentos antes del cuarto mes. Pero otro punto también importante es no esperar más allá del sexto mes.
Es necesario, por motivos que ya hemos dicho y por algunos que vamos a mencionar, que no se postergue la alimentación y que sea variada a partir del sexto mes. Todas las recomendaciones que han sido descritas se asocian con un mejor estado nutricional, como decíamos anteriormente, especialmente el hierro, el zinc y la vitamina D. Tienen alguna relación con intolerancias y alergias alimentarias, algo vamos a mencionar, y tiene también un efecto sobre el crecimiento y la obesidad, como mencionamos y vamos a volvernos a referir a lo largo de la. Así podríamos responder a esta pregunta de cuándo comenzar. Decíamos a los 6 meses, con comidas variadas, con cuchara. En realidad vamos a ver cómo hoy se acepta incluir la mayoría de los alimentos a los 6 meses. Debemos dejar de lado la vieja práctica de incluir una verdura por vez. Es necesario incluir la carne, el huevo, el pescado y la mayoría de los vegetales a partir del sexto mes. Modificar gradualmente la consistencia y permitir que el niño se lleve alimentos a la boca. Antes de los 10 meses, introducir alimentos grumosos de mayor consistencia, que el niño use sus manos sobre los alimentos. La OMS sugiere que existe una ventana crítica para la introducción de alimentos sólidos grumosos. Si estos no son introducidos antes de los 10 meses de edad, es posible que aumente el riesgo de dificultades para la alimentación en el futuro. En realidad, cuando el niño comienza a alimentarse, va a tener que observarse previamente su estado de desarrollo, ya sea en la motricidad fina o en la motricidad gruesa, la posición, si el niño ha alcanzado una posición de cuello más rígido que le permita poder tragar sin dificultad. Algunas sociedades que comienzan antes de los 6 meses con algún puré o alguna fruta, hablan de, por supuesto, comenzar con texturas semisólidas, para lo cual va a estar preparado el niño para esa edad. A los 6 meses ya el niño puede comenzar con alguna textura un poquito más grumosa y el niño ya en desarrollo, luego de haber rechazado a veces los primeros bocados, comienza con algunos movimientos de masticación. A los 8 meses ya los niños pueden aceptar texturas más consistentes. El niño tiende a masticar sin gagging, que es esa actitud como de querer vomitar o de hacer una arcada que presentan los niños muchas veces simplemente al rechazo de un alimento nuevo. Pero el niño ya tiene más capacidad para recibir su alimento. Todo esto debe ser indicado o debe la madre planearlo en un ambiente tranquilo y sobre todo con una cierta organización familiar para darle al niño el tiempo necesario para aprender a comer. Y también siempre bajo el reconocimiento del hambre y la saciedad, ya que esto hará también a una regulación de su alimentación futura, que no es menor en el desarrollo del niño. Así recordaremos el término de la alimentación perceptiva, que no es nuevo, realmente es algo de lo que se ha hablado durante muchos años, e indica que los niños hay que incluirlos en la mesa familiar desde edades muy tempranas, que hay que evitar las distracciones al momento de comer, las pantallas, etc. Hay que aprovechar el momento de la comida para mirarlos, mimarlos, hablarles, respetar sus tiempos, su nivel de hambre, no obligarlos ni convencerlos de comer cuando ellos no lo desean. Combinar diversos sabores, colores, texturas y métodos de cocción antes de eliminar de la dieta un alimento que haya sido rechazado por el niño. Vamos a mencionarlo más adelante, pero se sabe que hay que ofrecer muchas veces un alimento antes de decir que el niño siente disgusto por él. Hay que recordar que el momento de comer es una situación más de aprendizaje en la vida del niño y que mantener el contacto visual, un trato afectivo y dar confianza son elementos esenciales en este periodo. Y pondremos una mirada, como mencionábamos recién, en el contexto familiar. Los niños pequeños en general comen con uno o más familiares. Las opciones de sus alimentos son manejadas en general por sus padres y los padres pueden tener diferentes actitudes frente al niño en su alimentación. Puede haber padres más pasivos o padres más activos. Y sabemos también que la disponibilidad de alimentos en la mesa
influye sobre la ingesta de verduras y frutas. Y ver a los padres y hermanos comer otros tipos de alimentos, como estos que acabamos de mencionar, está muy claro que tiene un efecto positivo sobre la aceptación del mismo. Así, algunos factores han sido relacionados con la mejor o peor aceptación de elementos en el comienzo de la alimentación complementaria, aunque sabemos que los primeros alimentos muchas veces son rechazados. Un punto que se ha descrito de forma interesante en la literatura son las experiencias previas que come la madre durante la lactancia, y que la lactancia tiene así un impacto positivo sobre la aceptación de sabores en el niño. Otro punto muy importante es la repetición de la comida ofrecida, y esto hay que remarcárselo mucho a la mamá. 8 a 10 veces, algunos hablan de hasta 15 veces cada alimento para poder realmente decir este alimento no le agrada. Y es probable que en un momento no le agrade y después dejamos pasar el tiempo y ese alimento vuelva a agradarle con el tiempo. Y otro punto fundamental es la variedad de alimentos ofrecidos desde el comienzo de la alimentación complementaria. Hoy por hoy sabemos que si se ofrecen más alimentos a la vez, hay mejor aceptación que uno por uno como lo hacíamos en algún momento hace unos años. Como mencionamos, la lactancia materna tiene una influencia sobre la aceptación de alimentos en la alimentación complementaria. Algunos trabajos publicados en los últimos años han mostrado, por un lado, un efecto sensorial. Los sabores de las comidas ingeridas por la madre son parcialmente transmitidos en la leche materna. Y la lactancia también está asociada a una mayor aceptación de sabores al comienzo de la alimentación complementaria. Este es un tema de gran valor para la aceptación de alimentos. Y otro tema, en realidad, se refiere al efecto mecánico, describiendo que hay una mayor actividad de la musculatura maxilofacial en bebés con lactancia materna cuando se los ha comparado con bebés alimentados en biberón. Y esto haría una mejor aceptación de ciertos alimentos. Los niños tienen preferencias por ciertos gustos, esto lo describen claramente las mamás, y nosotros lo que conocemos es que no es posible alterar estas preferencias de los lactantes por lo dulce o por lo salado. Pero los padres pueden modificar esas preferencias ofreciendo comidas sin sal, esto es una indicación en esta etapa de la vida, o sin azúcar agregada, que sea variada, o sea, que estos sabores sean incluidos en la mayoría en forma lo más natural posible. Habíamos mencionado la actitud de los padres frente al niño, ya pusimos algunos conceptos en esto, y lo que queríamos remarcar es esta necesidad de que los padres tienen la autoridad para ofrecer buenos alimentos, ofrecer alimentos variados, no quedarse solo con lo que el niño mejor acepte, marcar ciertos horarios, etc. Lo que no significa que sea autoritario, o sea, que lo obligue a comer de una manera forzada. También puede haber otros padres que no sean comprometidos, o sea, que si el niño come o no come, esto da igual. O padres indulgentes que, bueno, a la hora de que el niño coma, le ofrezco lo que come y lo demás lo dejo de lado. Creo que es un punto muy importante de indagar con algunas preguntas para el pediatra, porque realmente muchas de estas situaciones son las que crean o alteraciones de la conducta alimentaria en niños pequeños o deficiencias nutricionales por el no ingreso de alimentos que deben ser ingresados en etapas tempranas. Mencionamos que la mayoría de los alimentos pueden ser incorporados a partir del sexto mes, pero todos habremos leído en algún momento algo acerca de los nitratos y cómo debiéramos pensar en estas recomendaciones de ingesta. Vamos a repasar algunas de las últimas recomendaciones. En los menores de un año, procurar que el contenido de espinacas y o acelga no sea mayor del 20% del contenido total de la papilla. No mantener a temperatura ambiente las verduras cocinadas, enteras o en puré, conservarlas en general en la heladera, si se van a consumir en el mismo día. De lo contrario, es mejor congelarlas. Y conviene recordar que cuando se comparan los riesgos versus los beneficios de la exposición a nitratos por el consumo de hortalizas, prevalecen en general los efectos beneficiosos reconocidos por su contenido nutricional. Otra pregunta que surge al incorporar diferentes alimentos, el huevo, el pescado, etcétera, a partir del sexto mes, es en relación a las alergias.
Debemos decir que los estudios indican que habría mayor riesgo si se realizara una introducción de alimentos alergénicos antes del cuarto mes de vida. Por eso, en realidad, esto está contraindicado. Pero a partir del cuarto mes no debiera postergarse la introducción, incluso en niños con antecedentes familiares de alergia, de estos alimentos que acabamos de mencionar. Realmente, en una sociedad donde a veces ciertas proteínas, la carne, etcétera, están tan difíciles de obtener por su costo, y hay proteínas mucho más económicas, como puede ser la del huevo, pensar que esto puede ser introducido precozmente nos da alguna otra oportunidad de una mejor alimentación para los niños. Y aquí pongo un ejemplo de un estudio randomizado, controlado, de 1.300 lactantes, que la mayoría estaban bajo lactancia materna, y esto es importante decirlo. Incorporaron productos lácteos, maní, huevos, sésamo, pescado, trigo, alimentos altamente alergénicos, precozmente en la alimentación complementaria. La conclusión de este estudio, hecho en Inglaterra, dice que no existen motivos para retrasar la incorporación de alimentos que podrían causar alergia en lactantes sin riesgo aumentado de alergia a estos alimentos e incluso en bebés con historia familiar de atopía. Otra pregunta que surge en la alimentación complementaria es cuándo incorporar el gluten. En noviembre del 2017, un consenso de expertos argentinos actualizó este tema y dijo que la lactancia materna es siempre recomendable y es independiente de la enfermedad celíaca. Se recomienda introducir la alimentación complementaria preferentemente mientras se mantiene la lactancia materna. En todo lactante, independientemente del riesgo genético, se recomienda introducir el gluten en torno a los 6 meses de edad. El amamantamiento y la introducción tardía de gluten posterior al año de vida no modifican el riesgo de enfermedad celíaca en pacientes genéticamente predispuestos. Otro tema que quiero mencionar, porque realmente se ha publicado algunos artículos interesantes en los últimos años, es lo que se ha llamado baby-led weaning, que podría traducirse como alimentación complementaria autorregulada o alimentación complementaria a demanda. Esto es una modalidad en donde el niño decide qué comer, cuánto comer y come con sus manos, en realidad. No se le ofrece al niño con cuchara. O sea que en realidad es una manera de incorporar los sólidos en la alimentación de bebé sin pasar por la fase de puré y papillas. Esto ha sido promocionado por algunos grupos, intentando también pensar que esto podría tener un efecto beneficioso sobre el hambre, la saciedad y sobre la obesidad futura, aunque esto en realidad en ningún trabajo pudo confirmarse de esta manera. Por supuesto que estamos de acuerdo en que el niño gane independencia y pueda alimentarse solo, pero realmente también existen algunos comentarios y algunas opiniones sobre cómo el niño sería capaz, lo dejo como un interrogante, de satisfacer todos sus requerimientos que comienzan a partir del 6º mes de la vida, cuando todavía tiene cierta inmadurez para comer solo, en términos de elegir esta modalidad precozmente y evitar toda esa etapa de papillas que nos puede garantizar una alimentación más completa. Esto lo pongo casi en una opinión personal. Y un último comentario que no podemos dejar de hacer es en realidad todo lo que se relaciona con la alimentación de la madre y el efecto que eso tiene sobre, por un lado, la carencia que puede tener la madre en la lactancia materna de algunos nutrientes y sobre ese hábito materno incidiendo en la elección de los alimentos para el niño pequeño. Ha sido publicado recientemente en archivos argentinos de pediatría un relato sobre el compromiso neurológico grave que tienen ciertos niños por déficit de vitamina B12 cuando las madres son veganas y o vegetarianas. En realidad, los nutrientes que generan mayor preocupación por la posibilidad de déficit son el aporte proteico, ante la diferente calidad biológica de proteínas que consumen estas madres cuando no son de fuente animal,
La vitamina B12, que tiene ciertos efectos directos sobre el desarrollo neurológico de los niños, como pueden ver en estas imágenes de tomografía computada cerebral, los ácidos grasos omega 3, el calcio, la vitamina D, el hierro y el zinc. Por lo tanto, cuando los pediatras asisten niños, deben preguntar sobre el hábito alimentario de las madres, deben considerar si ese hábito es vegetariano o vegano y de allí en adelante buscar la mejor suplementación posible para evitar déficit que realmente algunos, como el de la vitamina B12, pueden dañar severamente al niño y de forma irreversible. Bueno, no todo se sabe, hay algunos interrogantes no contestados por la ciencia y por las sociedades que se ocupan de la nutrición, y algunos de ellos los menciono para dejar abierta alguna discusión. Si la introducción de la alimentación complementaria en bebés con fórmula debe seguir los mismos lineamientos, el efecto de diferentes proteínas sobre la composición corporal y el crecimiento, cuál es la cantidad de gluten, sabemos que se puede incorporar, pero hay alguna discusión sobre la cantidad de gluten adecuada en la alimentación complementaria, cuál es la cantidad y el momento adecuado de introducir alergenos para generar tolerancia. Bueno, algunos términos los mencionamos, aunque algunos otros puntos pueden ser cuestionados en alimentos muy específicos, más allá de los mencionados. Y esto que queda pendiente y que lo hemos mencionado con algunas observaciones, si hay nuevas propuestas en la forma de introducir alimentos en la alimentación complementaria del niño. Bueno, a todos los que hayan participado les agradezco mucho la atención. Realmente en esta época que nos toca tan compleja, poder prestarle atención a otros temas creo que es importante. Y me despido mostrando algunas fotos de mis nietos, que como verán no tuvieron mayor dificultad por lo menos en incorporar alimentos. Les agradezco y los despido.